En este video voy a explicarte cómo funciona el plan de pensiones de Quebec si es que tú piensas emigrar a esa provincia. Si eres nuevo por acá, considera suscribirte y apretar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún nuevo video. Estaré subiendo videos con información muy importante para ti periódicamente. Sin más preámbulos, vamos a la presentación. Bien, esta es la presentación sobre el Quebec Pension Plan. Esta presentación es a diciembre 2022. La información que te voy a presentar podría variar en cualquier momento, pero esto es lo que está a la actualidad, al día de hoy. Entonces, ¿qué es el Quebec Pension Plan, QPP? Es un plan de pensiones obligatorio financiado por empleados, empleadores y autoempleados con ingresos anuales mayores a $3,500. Desde el 1 de enero del 2019 el plan fue mejorado con un plan adicional. Este plan adicional te lo voy a explicar después. La pensión de retiro se incrementará en base al número de años que la persona contribuya a este plan adicional. El QPP es un beneficio mensual sujeto a impuestos que reemplaza tus ingresos cuando te retires. Si calificas, lo recibirás por el resto de tu vida, igual que el Canada Pension Plan. Para calificar debes cumplir los siguientes requisitos: tener como mínimo 60 años y haber contribuido al menos un año al Quebec Pension Plan. ¿Cuánto tiempo dura el periodo de contribución? El periodo de contribución termina al final de cualquiera de los siguientes meses, lo que ocurra primero: el mes precedente a aquel en donde el plan de pensiones empieza, el mes del cumpleaños número 70 y el mes de fallecimiento. Cualquiera de estos tres que ocurra primero, ahí empezarías a recibir el Quebec Pension Plan. ¿Cuánto vas a contribuir al Quebec Pension Plan? Para el año 2022, el ingreso máximo para contribuir al plan es de $64,900. A esto lo llaman los ingresos máximos pensionables. En el 2024, el ingreso máximo pensionable será de $69,400 y a partir del 2025 será de $73,900. En el 2022, la tasa de contribución es 12.3% de la porción de los ingresos por empleo entre la exención básica, $3,500, y los ingresos máximos pensionables. El empleado paga la mitad, o 6.15%, para el año 2022 y el empleador la otra mitad. El incremento de la tasa de contribución se debe al mejoramiento del QPP, el cual es obligatorio desde el 1 de enero del 2019, el cual incluye un plan adicional. Si eres autoempleado, tendrás que enviar directamente tus contribuciones anuales al Revenue Quebec. El Revenue Quebec es la entidad tributaria de Quebec, por si acaso. Para el 2022, la tasa de contribución es 12.3% e incluye las contribuciones al plan básico y al plan adicional. Quiere decir que si tú eres autoempleado, vas a tener que contribuir el total del porcentaje para ese año, en este caso para el 2022 de 12.3%. Todo eso tendrás que contribuir si eres autoempleado. Acá tenemos unos ejemplos de las contribuciones anuales en el año 2022. Por ejemplo, si tú ganas $30,000 anuales antes de impuestos, claro está, tu contribución va a ser $1,629.75. Esto es el 6.15% de la diferencia entre $30,000 y $3,500, que es la excepción. Entonces sería sobre $26,500. Si tú haces los cálculos, $26,500 por 6.15% te da $1,629.75 de contribución anual. Y si eres autoempleado, vas a contribuir el doble o el 100%, ¿no? La otra mitad lo hace el empleador y la mitad lo pones tú, y acá sí tienes que ponerlo tú todito, el 100%, si eres autoempleado. ¿Okay? Y si ganas más de $64,900 para el año 2022, el tope es $3,776.10. Si ganas, por ejemplo, $70,000, es sobre $64,900 que vas a contribuir. Igual, si ganas $80,000 al año, es sobre $64,900. ¿Okay? Este es el tope. ¿Quiénes participan? Aquellos mayores de 18 años y que ganan más de $3,500 al año. Si ganas menos de $3,500 al año, no pagas contribuciones al QPP. Tu empleador deduce el QPP de tu sueldo y se lo envía al gobierno.
¿Cuánto vas a recibir de pensión? El monto mensual está basado en el promedio de tus ingresos durante tu vida laboral, tu contribución al QPP y la edad que decidas comenzar a recibir la pensión de jubilación. La edad promedio es 65 años, pero puedes jubilarte desde los 60 a más tardar a los 70. Si empiezas a recibir tu pensión más temprano, el monto mensual será más pequeño. Si empiezas más tarde, recibirás más. El monto máximo será cuando cumplas 70 años. Esto es similar al Canada Pension Plan. ¿Cuánto vas a recibir de pensión? Para el año 2022, el máximo monto mensual si comienzas la pensión a la edad de 65 es de 1.253. Tu situación determinará cuánto vas a recibir hasta el monto máximo. Este es el monto máximo por si acaso, no es lo que vas a recibir. Asumiendo que tú trabajas 30-35 años y ganas más de $65.000. Es lo máximo que vas a poder contribuir y esto es lo máximo que vas a poder ganar. Y acá te muestro un cuadro que indica los máximos importes recibidos para el año 2022. A la edad de 65 años está el máximo 1.253, 100%. A la edad de 60, 64% del monto máximo, que es 802.30. Y a la edad de 70, 1.780. ¿Te das cuenta? Más joven te jubilas, menos vas a recibir. Y acá puedes ver otros beneficios que también te da el Quebec Pension Plan. Esto es lo que han pasado a partir del año 2019, la nueva ley para contribuciones al QPP. Al 2022, como te dije, 5.4%, desbase, plan adicional 0.75, total 6.15 al año 2022. El 2023, este monto va a aumentar, vas a contribuir en total 6.4% y así hasta el año 2025. Va a ser esto. Después de eso, quizás saquen otra ley, no lo sé. Te lo explicaré cuando llegue el momento. Si trabajaste en alguna otra parte de Canadá, se considera estas contribuciones al Canada Pension Plan cuando calculan el monto a recibir por el Quebec Pension Plan. Trabajado, por ejemplo, en Alberta, todas las contribuciones que has hecho al Canada Pension Plan se van a considerar si después te mudas a Quebec y contribuyes al Quebec Pension Plan. Si no vives en Quebec luego de retirarte, igual puedes acceder al plan de pensiones, similar al Canada Pension Plan. Si quieres un poco más de detalle acerca de todo lo que ofrece el Quebec Pension Plan, puedes ir a la página web directamente. Esta es la página oficial del gobierno de Quebec, de la parte de retiro, para que tú veas con exactitud si quieres alguna otra información. Como viste en la presentación, el máximo monto a recibir para el año 2022 es 1.253. Quién sabe cómo será de acá a unos años más, de repente ese monto lo ajustan, pero si tú piensas vivir de la jubilación tanto en Quebec o en otras partes de Canadá, asumiendo que recibes el monto máximo, recuerda que el monto máximo está sujeto a impuestos. Cualquier monto que recibas por jubilación está sujeto a impuestos. Y a eso tienes que agregar el tema de la inflación. Solamente para darte una idea, el año 2022 se estima que acabará con una inflación de 7% en Canadá, de los cuales el mayor incremento ha sido justamente en el sector alimentación. Todo lo que es alimentación, tú vas al supermercado y las cosas han subido fácil, un 30% en promedio comparado con el año anterior. Se estima que siga subiendo un poco, nadie lo sabe, pero con ese monto yo no creo que se pueda vivir bien, si se puede decir, cuando te jubiles a los 65 años, que es el promedio que la gente se jubila. Entonces, ¿qué hacer? La pregunta es ¿qué hacer? Pronto haré unos videos con algunos consejos para justamente contrarrestar este tema del monto que recibirás en la jubilación. Espero que esta información te haya sido de mucha ayuda. Ya sabes, si fue así, regálame un like y no olvides de suscribirte al canal si aún no lo has hecho y apretar la campanita. Déjame cualquier comentario y conmigo será hasta el siguiente video. Que esté muy bien. Chao.